muy bienvenidos a nuestro primer podcast oficial de Olivo Injertado. Les saluda su servidor Isaac Bonet junto con Sebastián Ribaldi. Sebas, ¿cómo estás? Todo tranquilo, todo genial. Acá estamos expectantes a lo que vamos a estar hablando hoy en el podcast. Y eso. Hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a estar hablando sobre el sufrimiento. Y es un tema muy particular, un tema que le compete a muchas personas, porque de hecho, ¿quién no ha sufrido en su vida? Y es un tema que incluso puede involucrar un poco de la apologética, porque es inevitable relacionar a Dios con el sufrimiento y pensar que son incompatibles. Entonces es necesario que podamos hablar un poquito de estos dos puntos y ver cómo sí son compatibles, y de hecho hay muchas razones para que Dios permita y use el sufrimiento en nuestras vidas. De hecho que es así, y la verdad pues, vamos a abarcar una manera básica de lo que sería dentro de la apologética, de por qué realmente existe el mal, o si realmente existe el mal, o es una ilusión como algunos dicen, y cómo esto influye a nivel de la sociedad, a nivel personal, y vamos a estar más hablando sobre eso. Ok, ¿qué tal si nos metemos de lleno ya al tema? Vamos a hablar un poquito de lo que es los aspectos del mal, y comenzamos con lo que sería el mal natural y el mal moral. ¿Qué entendés, Sebas, por el mal natural? El mal natural sería lo que sucede dentro de lo que sería nuestro alrededor, cosas que no podemos controlar y causar de alguna u otra manera, como por ejemplo lo que serían los desastres naturales, inundaciones, terremotos, erupciones de volcanes. Ahora esta ola de calor que viene, por ejemplo, también sería algo como un mal natural que existe. Entonces eso es el mal natural por un lado, y tenemos otro que es el mal moral. Pero quiero especificar un poquito más lo que es el mal natural para poder ponerle un poco de base bíblica. No sé si tenés el texto de Génesis para poder ilustrar un poco esto, porque en el capítulo 3, cuando Adán y Eva caen, ellos tienen una serie de consecuencias, una serie de sentencias que Dios da sobre ellos, primero sobre el hombre, luego sobre la mujer, luego sobre la serpiente y luego uno sobre la tierra de manera completa. Y ahí se ve un poquito lo que es este mal natural. También, así como el mal natural, también habla sobre el mal moral, o sea, porque a partir de acá es donde se inicia la caída del hombre, o sea, de una u otra manera. Entonces vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 16 en adelante. Vamos a ver hasta dónde leemos. Dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Yo creo que ahí podemos hacer ya una pausa. Sí. Y el texto nos dice: maldita será la tierra por tu causa. Y eso es interesante porque este mal moral que nosotros estamos viendo nos habla de el mal funcionamiento de la tierra, del ambiente, de todo lo que nosotros vemos, porque hay algo que es muy real. Nosotros podemos ver una zona X que se inunda y en otro lugar vemos sequía. Entonces vemos que no es proporcional la distribución y la forma de funcionar de, vamos a decirle, natural, aunque no está bien, el mal funcionamiento de la naturaleza. Entonces esto sería el mal natural, que es una de las consecuencias del pecado. Y luego entramos a lo que es el mal moral, que, Sebas, ¿podés detallar un poquito más eso? Antes de entrar un poco a lo que sería el mal moral, este mal natural, ¿verdad?, de que estamos hablando,
hay una frase que dice: Ah, sí, sí, sí. la vida es dolor, su majestad. Todo aquel que diga algo diferente está vendiendo algo. Y realmente es muy cierto, ¿sabes por qué? Porque nosotros vemos una imperfección, ¿verdad? Ujú. En lo que es a nuestro alrededor, lo que podemos ver, así como estabas diciendo, una inundación, una sequía, un terremoto. ¿Y por qué es una imperfección? Porque esto nos afecta y perjudica a los seres vivos y inclusive al ambiente. Por ejemplo, los volcanes, Sí. cuando erupcionan, contaminan totalmente el ambiente, ¿verdad? Y es algo que nosotros no podemos controlar. Y eso podemos ver que realmente el mal natural existe. Eso quería, tipo, como para aclarar, ¿verdad? Ujú. Sobre qué es el mal natural. Entonces, ¿qué podemos decir respecto al mal moral? Y podemos decir al respecto al mal moral es cuando nosotros cometemos errores, o como dice la Biblia, que es el pecado, ¿verdad? Que es el mal moral, que es errar al blanco, que es totalmente contrario a lo que es ¿cómo se dice? A lo que es Dios, ¿verdad? Ujú. Sí. O sea, sus cualidades, ¿verdad? Y hay dos tipos de sufrimiento, ¿verdad? Dentro del mal natural como en el mal moral, que O sea, otras dos divisiones aparte. sí, pero esto sería los tipos de males, y también se clasifican en tipos de sufrimiento, que sería el personal Y social. y social. Dentro del mal moral está la víctima del pecado, ¿verdad? Por su pecado tiene una consecuencia, ¿verdad? Un sufrimiento por algo X que hiciste. Sí, o sea, mentiste, robaste, sea lo que sea, mal moral. Sí. Matar, qué sé yo, ¿verdad? Y hay un sufrimiento también social. Sí, ¿verdad? pero eso vale la pena aclarar que eso que estamos diciendo actualmente, o sea, eso de matar, asesinar, que son lo mismo, robar, mentir, etcétera, son el mal moral a nivel personal. Yes. Así Entonces, podemos pasar del mal moral al mal social, a un aspecto social que sería, por ejemplo, por ejemplo, dentro del mal moral hay un sufrimiento social que Sí. sufrimos nosotros, ¿verdad? Como seres humanos, que es el de la delincuencia. ahí hace falta hacer una aclaración porque dijimos robar. Robar es una cosa cuando vos haces la acción a nivel personal, pero cuando Sí. a vos se te roba, eso es un mal social, porque vos te estás siendo afectado por el pecado de otro. O sea, los robos que hay afectan a muchas personas. Sí, Y eso sería la delincuencia, por ejemplo, la corrupción que existe hoy en día, ¿verdad? Que afecta a todos. Hay personas que están pasando hambre por la culpa de la corrupción, por ejemplo. sí, También el racismo, ¿verdad? que también es un mal social. Sí, que es un mal social. O sea, es el mal moral, pero A nivel social. Sí, es un sufrimiento social, ¿verdad? Sí. Ya que nuestro tema es sobre el sufrimiento. Y también están las guerras. Y ahí pasamos, claro, a nivel social, pero también podemos hablar del mal natural en los aspectos personales y en los aspectos sociales. Sí. Porque hasta ahora estuvimos abarcando lo que es el mal moral a nivel personal y social, pero lo natural también puede irse en ambos puntos. Sí, dentro del mal natural tenemos, por ejemplo, a nivel personal. Sí. Muchas veces las personas sufrimos, tienen un dolor, ¿verdad? A causa de una muerte, una enfermedad. Claro. Como nosotros como seres humanos, esto nos limita porque nosotros no podemos controlar esto. Sí. No podemos controlar, es algo que sucede naturalmente, ¿verdad? Y podemos ver que realmente el sufrimiento es algo real, ¿verdad? No es una ilusión, nada más, ¿verdad? Y también tenemos dentro de lo que sería el sufrimiento social, que ya habíamos hablado, ¿verdad? Lo que citamos al principio. Sí, que son los desastres naturales. Esos son el mal natural a nivel social, porque lo sufrimos de manera comunitaria, de manera conjunta, así a nivel corporativo, si podemos decirlo de alguna manera. Pero realmente nosotros tenemos que ver que la implicancia del mal entra con el pecado y podemos ver cómo todo fue no solamente mal funciona, sino que fue distorsionado, porque cuando el texto nos dice espinos y cardos te producirán en Génesis, o sea, no había espinas, no había nada de esas cosas en la creación original de Dios. Muchas de las cosas que nosotros vemos ahora no estaban en el diseño original. El sufrimiento no era parte de lo que Dios había creado antes del pecado, la muerte tampoco. Y esto nosotros lo podemos ver mejor
en el Apocalipsis, cuando nosotros vemos que Juan relata las cosas que ya no van a ver cuando el pecado sea eliminado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver otra vez cómo era originalmente antes del pecado, cuando este sea eliminado. Y habla de que ya no va a haber muerte, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber dolor, enfermedad, nada de esas cosas que son producto y consecuencia del pecado. Sí, así, de esa manera podemos, con respecto a lo que siempre hablamos, ¿verdad? O sea, estuvimos hablando Sí. del tema del sufrimiento. Si Dios existe, ¿por qué se sufre? Es una pregunta, ¿verdad? Que Y claro, esa es la base. sí, todos se preguntan, ¿verdad? Y realmente cuando vos sufrís, ¿verdad? Hay algo dentro tuyo que pone en duda la existencia de un Dios. O la bondad de ese Dios. También. Si es que, en el caso de que vos seas una persona creyente y vos ya no cuestiones la existencia de Dios, sí pones en duda su bondad. Pero en el caso de que medio dudas de la existencia de Dios y pasas cosas malas, eso te puede llevar a decir, no, Dios no existe. Sí. Y así como nosotros arrancamos, ¿verdad? No arrancamos del punto de vista apologético, sino que arrancamos del punto de vista bíblico, ¿verdad? Como cristianos creyentes, ¿verdad? Y damos una explicación de cómo surgió el sufrimiento. Ahora, la pregunta que hicimos recién, si Dios existe, ¿por qué se sufre? Que pone en duda eso, como dijiste, la existencia o la benevolencia de Dios. Y muchas personas, filósofos y todo eso, ¿verdad? Sí. Se hicieron la pregunta, si Dios existe, ¿verdad? ¿Por qué permite el mal? O si Dios existe y es todopoderoso, ¿por qué no para con el mal? Ahí ya vamos a entrar en el dilema de Epicurio, Sí. que también era un filósofo que razonó así. Pero entonces ahí lo que queríamos es a ver razones de por qué Dios permite el mal. Y yo había dicho al principio de que sí hay varias razones, vamos a estar enumerando algunas. Pero antes de eso, aparte de pensar, ya citamos algunas fuentes de la maldad. Número uno, hablamos de nuestro pecado, de la caída general y nuestra condición de naturaleza pecaminosa, que no es lo mismo el pecado personal que nuestra naturaleza caída. Que la naturaleza caída ya viene desde Adán, que heredamos eso, y los pecados personales son acciones propias que son nuestras y que tienen sus consecuencias también. Pero aparte de eso, se le suele atribuir a Satanás también el mal. Yo qué sé, se nos roba un auto, porque estamos hablando de manera muy teórica, pero vamos a lo práctico. Se nos roba un auto, se nos enferma un pariente, hay un problema económico, hay dificultad dentro de la familia, hay peleas, hay divorcio, y decimos Satanás metió la cola, metió su mano. ¿Y qué opinas al respecto de eso? Y de hecho que el problema del mal, ¿verdad? Tienen algunas respuestas, ¿verdad? Por algunas personas, ya sea por el ateísmo, ¿verdad? Que dan la respuesta al mal, que es Dios no existe, ¿verdad? Sí. Después está el hinduismo, ¿verdad? Que cree que el mal no existe, es una ilusión, ¿verdad? Y También. otros. Y también está vamos a llamarle cristianismo ligero, ¿verdad? Que le dice que, o sea, que responde a esto, que Satanás es responsable del sufrimiento o de que algo haya pasado. Las cosas malas que nos Sí. pasan. Pero bíblicamente no siempre es así. Ya, Dios puede utilizarle a Satanás, ¿verdad? Para hacer que nosotros suframos, ¿verdad? Pero eso no significa que Satanás haya hecho eso, Sea el culpable de todas las sea el situaciones culpable malas. de eso. Ya que el libro de Job, por ejemplo, Dios es el que permite que él pase por tales sufrimientos, ¿verdad? Aflicciones, ¿verdad? Y no necesariamente era la culpa de Satanás. Aunque él estaba involucrado también. Claro, Dios le utilizó a Satanás Sí. en ese momento. Y no sé qué pensar realmente. No le atribuiría totalmente a Satanás, ¿verdad? Un sufrimiento. Más bien, yo en mi caso pensaría que Dios tiene un propósito para mí a través de eso. Yo creo que a última instancia, de manera soberana, Dios es el autor de todo. Él está presente en todo, tiene razón, propósito y función para todo lo que nos pasa, aunque pueda utilizar medios para eso, como es el caso de Job. Así Dios fue la última causa de esa prueba, vamos a decirle, que él pasó, porque
Él no es que pecó para decir que fueron consecuencias de sus pecados, sino que él vivió una vida íntegra donde simplemente él fue probado. Y Satanás fue un instrumento en medio de esa situación para ver cómo reaccionaba Job. Y vemos que él al final fue restaurado. Pero entonces tenemos que traer un equilibrio. Satanás no es responsable del mal a nivel 100%, pero sí Dios lo usa y permite que él obre. Por ejemplo, hay un texto en 1 Tesalonicenses 2:18 que habíamos comentado antes de estar saliendo acá al aire. Habíamos comentado de que en este texto Pablo habla de que Satanás se le opuso a él cuando Pablo quería ir a visitarle a los de Tesalónica. Y en este texto es obvio que, o muy probable mejor dicho, que Satanás no se le haya aparecido así de manera literal, se le haya manifestado, se haya vuelto visible para decirle que no le iba a dejar irse o algo así, sino que Satanás usó a las personas, a los inconversos, a los que no están nacidos de nuevo todavía, para que se opusieran. Podría ser a los soldados romanos, yo qué sé, podría haber utilizado cualquier cosa, pero él dice, y Pablo discierne y dice, lo que estuvo detrás de esto fueron las tinieblas. Ahora, de manera soberana también no negamos de que Dios estuvo otra vez detrás, permitiéndole a Satanás que le prohíba eso a Pablo. Entonces, hay que tener un equilibrio ahí. Sí. No ser extremista de que todo es culpa de Satanás y de que Dios hace todo, porque Dios también utiliza medios. Y de hecho que si Satanás actúa, ¿verdad? Es porque Dios permite. Sí. ¿Verdad? Entonces vamos a entrar en un dilema otra vez, ¿verdad? Sí. Y realmente es complejo entender esto, ¿verdad? Pero cuando nosotros descansamos en lo que es la soberanía de Dios, yo creo que podemos comprender mejor las cosas. Entonces, vamos a entrar en las razones, algunas de las razones por las que Dios permite el sufrimiento ahí, porque me imagino que hay muchas personas que están escuchando el podcast y dicen, bueno, pero entiendo, sí, es natural, es moral, es personal, es social, puede ser Satanás, puede ser Dios utilizándole a él o Dios de manera directa, pero ¿cuáles son las razones para qué hace eso o para qué permite eso? Entonces, vamos a ver por lo menos 3 razones donde podemos entender por qué Dios está permitiendo que pasemos por el mal o que suframos o todo lo que tenga que ver con esto, sea enfermedad de un pariente, sea el fallecimiento de algún ser querido o simplemente sea un momento económico difícil, una situación tensa en la familia o alguien en las drogas, cosas así que nos hacen sufrir a todos. Entonces, el primer punto que me gustaría tocar, no sé si tenés ahí 1 Corintios 12:7. Sí, acá tengo. Empiezo a leer nomás. Sí. Bueno, este es un versículo bíblico entonces de lo que sería una de las razones por la cual Dios permite el sufrimiento. Entonces vamos a leer 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Ok, ese texto, Pablo está hablando de que él fue llevado al tercer cielo y todo eso, y nosotros vemos de que Dios le da un aguijón en la carne a él. No sabemos específicamente qué significa este aguijón, pero lo que sabemos es de que era algo que lo hacía sufrir a Pablo, al punto de que él dice, es como si fuera que me están abofeteando, que me abofetea, dice, por un emisario de Satanás. Ahora, no sabemos si es literal, si él estaba usando como una expresión, como una metáfora quizás, pero lo que sabemos es que él estaba sufriendo, y la función de este sufrimiento, en pocas palabras, era mantenerlo útil. O sea, ponerle su pie en la tierra, sí, para que no se enaltezca, no sea orgulloso. De hecho, él dice ahí, para que no me enalteciese, sí, dice. Sí. Y esa era la función. O sea, hay muchas veces que vamos a sufrir nosotros, y esto también podría entrar en una especie de mal preventivo, que quizás podemos llegar a tocar más adelante en otro podcast, que es donde Dios permite que vengan males a nuestra vida para prevenirnos de males mayores otra vez. Entonces, un sufrimiento mínimo temporal para evitar un sufrimiento más grande que podría venir en el futuro si seguimos en la condición en la que vamos, a menos de que Dios lo interrumpa. Entonces, por eso, para mantenernos útiles. Y mientras se va buscando el texto de Hebreos capítulo 12, verso 7 también, donde vamos a ver la segunda razón. Esta primera es una de las que nos puede pasar a nosotros por muchas razones. Hay muchas personas que llegan a tener mucho conocimiento, si doy un ejemplo, y
Dios puede darle un problema, una enfermedad, un aguijón, para que puedan mantenerse humildes, para que no se vuelvan soberbios, para que no se vuelvan orgullosos, porque Dios le use mucho, sea una persona conocida, que sea conocida a nivel internacional, o salga en la tele, o salga en la radio, o empiece a predicar en el altar y cosas así. Entonces, para que una persona no se vuelva soberbia y Dios pueda seguir utilizando su vida, permite que esa persona sufra y tenga debilidades. Entonces, esa es la razón por la que Dios va a permitir el sufrimiento en nuestras vidas. La segunda sería Hebreos capítulo 12, verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea que este ejemplo, ¿verdad? Pablo está dando un ejemplo muy práctico, ¿verdad? De que un padre, con la relación de un padre con un hijo. Algo terrenal. Sí, algo terrenal. Y es muy práctico realmente porque un padre que realmente le ama a su hijo y ese hijo se está portando de alguna otra manera que no debería comportarse de esa manera, sí, él está corrigiendo, ¿verdad? Para que él pueda crecer sanamente con una conducta correcta, ¿verdad? Y el padre de esa manera le está demostrando amor, ¿verdad? Le está demostrando ese cariño, ¿verdad? De querer disciplinarle para que sea mejor persona. Y esta es una de las razones por el cual también Dios permite que suframos, ¿verdad? Porque Dios de esa manera nos disciplina, ¿verdad? Cuando estamos en sufrimiento, nosotros podemos conocerle más a Él, ¿verdad? Porque muchas veces también nuestro conocimiento de Dios influye cómo nosotros respondemos al sufrimiento. Totalmente. ¿Verdad? Y eso sería Hebreos capítulo 12, versículo 7. Entonces eso es la disciplina. Y realmente es muy importante que nosotros podamos ser conscientes de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a pasar esto, mucho nos va a pasar de que vamos a estar haciendo malas cosas y Dios va a traer disciplina en nuestras vidas, nos guste o no nos guste. Pero hay una frase que justamente Sebastián me compartió, que por causa del tiempo no vamos a poder compartirlo, pero de que habla de que Dios nos disciplina. ¿Por qué? Porque nos ama. Y aquellos que son disciplinados por Dios tienen que estar muy gozosos y felices. ¿Por qué? Porque eso denota dos cosas. Dios les ama mucho y Dios les tiene por hijos. Porque el texto después continúa diciendo que aquellos que no son disciplinados son bastardos, o sea, no son hijos legítimos, no son realmente personas salvas. Por eso Dios no se preocupa tanto en ponerles en disciplina, porque esas personas no le reconocen a Él como Padre. Entonces vamos a tocar un último punto, que es quizás uno de los que puede traer más duda a muchas personas, pero que la palabra lo habla bien claro, y esto puede traer alivio para nuestros corazones. El tercer punto que tocamos y último está en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12. Y dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Qué locura, ¿eh? El apóstol Pablo, advirtiéndole a Timoteo, le dice que él va a sufrir. Todo aquel que quiera vivir en Cristo de manera santa, así tal cual como la Escritura nos llama a vivir, va a sufrir en este mundo. ¿Por qué? Porque el sistema se opone. Y esto a mí me lleva a conectar obligatoriamente con el texto donde Jesús le dice a sus discípulos cuando ya se va a ir: en el mundo tendréis aflicciones, le dice. O sea, él es claro: mira, ustedes van a sufrir acá porque ustedes son mis seguidores. Y después le hace el contraste: pero confíate en mí, yo he vencido al mundo. O sea, esto va a doler, le va a ser difíciles, pero yo voy a estar en ustedes y yo les voy a dar la capacidad de vencer todas estas situaciones y circunstancias. Y antes de terminar realmente, porque ya estamos concluyendo. Se nos va el tiempo. Sí, se nos va el tiempo. Y quería hablar de esto antes de terminar. Sí. ¿Verdad? Que, por ejemplo, hay personas que creen que todo te va bien porque estás dentro de la voluntad de Dios. Ajá. ¿Verdad? Y muchas veces no es así. A vos te puede ir bien y no estar dentro de la voluntad de Dios. Puedes estar alejado de Dios y te va bien las cosas. Claro, no tenés ningún sufrimiento. Y muchas personas también piensan lo contrario a esto, que están sufriendo porque no están en la voluntad de Dios. Pero vos podés estar perfectamente en la voluntad de Dios y estar sufriendo. De hecho, el ejemplo de Pablo, si vos pensás, Pablo sufrió por el Evangelio muchísimo. Él estuvo en la cárcel cuando le escribe Filipenses, y él podría haber llegado a pensar: yo estoy lejísimos de la voluntad de Dios porque
Dios ya no me está respaldando, Dios se olvidó de mí, Dios está enojado conmigo, consecuencia de algún pecado, ahora estoy en la cárcel por más de 2 años y no puedo salir, el Evangelio está preso, podría decir él, ¿verdad? Pero no, él se regocija en Dios, él ve más allá de su dificultad y él dice, yo estoy preso, pero el Evangelio no está en cadenas. Y eso es poderoso, porque él ve de que la voluntad de Dios está por encima de su sufrimiento, y no es así, tal cual como estás planteando de ese pensamiento que tiene mucha gente. Está mal eso. Sí. Y de hecho que esto hace que nosotros pensemos mal, o sea, las personas piensan mal y tratan de hacer todo lo posible para no sufrir, para estar dentro de la voluntad sí. de Dios, ¿verdad? Luego se ponen bien, luego entran en sufrimiento y se alejan de Dios, sí. ¿verdad? Y entonces de esta manera Dios puede poner un curso a nuestra vida de sufrimiento, ¿verdad? O sea, Dios puede poner un curso a nuestra vida con sufrimiento, Sí. según su voluntad. Así que ahí podemos decir que esto no es correcto. Y para ir ya cerrando con esta es una frase que yo encapsulé, así que formulé después de haber meditado en este tema. Y con esto cerramos y quizá el siguiente podcast continuamos con este tema y abrimos explicando más profundidad esta frase que dice: el fin último del sufrimiento en nuestras vidas es formar la imagen del Hijo en nosotros. Y esto es cierto, porque cuando Dios nos hace a nosotros pasar por el desierto, por las pruebas, es para hacernos más parecidos a Jesús. Es para que nuestro carácter pueda ser pulido, es para que nosotros podamos ser más espirituales, podamos poner las cosas en prioridad. Y nosotros podemos hacer un autoanálisis rápido, todos los que nos escuchan, de que cada vez que ustedes estuvieron en problemas, ustedes se acercaron más a Dios. Empezaron a orar más, empezaron a leer más la Biblia, empezaron a irse más a la iglesia, empezaron a consagrarse más. Porque ese momento de prueba te lleva a que vos digas y ordenes prioridades y digas, no, tengo que buscarle a Dios. Entonces el sufrimiento es necesario, es beneficioso para nuestras vidas. Entonces, esta es la conclusión de nuestro primer podcast. Nos vemos en el siguiente que vamos a estar grabando. Continuamos con este tema. Esperamos que haya sido bendición para tu vida y nos vemos. Bendiciones.